Qué bendición que estás ahí una semanita más a tu programa Afírmate, conectadito a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. En este día vamos a tener una enseñanza sumamente poderosa que te va a llevar a una dimensión de fe mucho mayor, de mayor entendimiento, para que tú puedas entender lo que significa realmente la salvación que el Señor Jesucristo nos dio luego de ese sacrificio en la cruz en el nombre poderoso de Jesús. Así que en este día vamos a hablar de Hablemos de Salvación. Y vamos a tener en dos partes esta enseñanza que sé que va a ser de mucha edificación, de mucho poder para tu vida y que te va a llevar, como te dije, a una dimensión mucho mayor. Así que, como siempre te digo, toma tu libreta, toma tu lápiz para que puedas anotar esos puntos importantes que te puedan bendecir y llevarte a otra dimensión en el nombre de Jesús. Así que luego de la prédica regresamos un momentito. No te vayas, te veo ya mismo. Hablemos de salvación. De eso es que vamos a hablar en esta noche, de salvación. ¿Ok? Por ende, conforme a 2 de Corintios, repito, capítulo 6, versículo 2 que hablamos, debemos ser como los hijos de Isaacar. Una de las cosas o cualidades que tenían los hijos de Isaacar era que eran entendidos en los tiempos. Por ende, usted tiene que conocer, como hace un momento definí la palabra término, repito, un momento exacto, perfecto, un momento que nunca es temprano ni tarde, siempre se llega a tiempo. ¿Alguien me dice amén? Un momento sin prisa, pero siempre a tiempo. Usted está aquí, un tiempo sin tiempo. Por ende, Dios nos permitió y eso lo hemos dicho anteriormente, Dios nos ha permitido, perdón, una pequeña parte de ese tiempo para que nosotros podamos entender cómo manejarlos ese tiempo en la tierra. O sea, diga conmigo, cronos. Porque en el tiempo que usted vive, en la atmósfera que usted vive, es una atmósfera cronos. Y después vamos a entender y vamos a explicar todo eso con mucho más calma. Ok, para hacer nosotros buen uso de ese pequeño espacio de tiempo que Dios nos permite manejar aquí en la tierra, con el único fin de poderlo invertir en nosotros mismos, escúcheme bien, en su transformación, en su cambio, en su sanidad, escúcheme bien, en la posesión con autoridad que usted debería tener conforme a ese espacio de tiempo que Dios nos otorga, la liberación, la prosperidad, el avance que usted debería tener en la tierra. Para eso es ese pequeño espacio de tiempo que Dios nos otorga, para que seamos buenos mayordomos de ese tiempo aquí en la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que usted su salvación no la puede tomar en poco. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted no puede tomar esa salvación en poco. De hecho, no hay manera de que alguien me quite mi salvación a menos que yo no me la deje quitar. Dios ha comenzado una intervención divina en este tiempo, una intervención divina eclíptica. ¿Por qué eclíptica? Porque en el tiempo que nosotros vivimos, o el espacio, o la atmósfera cronos, es una atmósfera lineal. ¿Usted está aquí? ¿Por qué es una atmósfera lineal? Bueno, porque el tiempo de huracanes va a volver en junio del año que viene. El tiempo de invierno va a venir después que pase el verano. Después que pase el verano, ¿qué viene? El otoño, el invierno, la primavera. ¿Y vuelve qué? Por eso es que el cronos es lineal. Y Dios es un Dios cíclico que hace una intervención divina en el cronos, siendo cíclico, o sea, manifestando un cambio dentro de esa atmósfera lineal. Por eso es que Él se manifiesta de manera eclíptica. Usted está aquí y usted sabe que si usted va a la ciencia, lo que significa una eclíptica es que el sol rueda, bueno, es la Tierra la que rueda, y el sol da vuelta. Pero ¿cómo lo hace? De una manera. Y usted
tiene que saber que está el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Eso es lo que hace que se provoque un investimiento y una intervención divina y rompe con ese cronos lineal en la tierra para él manifestar espiritualmente su gloria. ¿Por qué esto es importante para nuestra salvación? Bueno, ya mismo lo vas a entender. Por ende, Dios ha comenzado una intervención divina, como bien dije, para manifestar un avivamiento interno, personal e individual en cada uno de sus hijos. ¿Usted está aquí? Un despertar a un mayor fuego del Espíritu Santo en nosotros, para que haya una manifestación de ese Espíritu y que podamos romper, pulverizar, destruir todo yugo, quemar todo aquello que esté deteniendo a los hijos de Dios, escúcheme, y especialmente a los que están atados para darles salvación. ¿Usted está aquí? ¿Y qué va a hacer entonces en este tiempo eclíptico? Lo va a hacer de una forma sobrenatural. Esa es la intención de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la intención tuya sin la intención de Dios? ¿Cuál? Porque sin Él no podemos hacer nada. Eso es lo primero. ¿Usted está aquí? Entonces, dentro de esa manifestación de una forma sobrenatural que Dios quiere hacer, Él quiere hacer todo esto, sobre todo, ¿verdad? El milagro de la salvación, que es lo que Él necesita manifestar. No es tanto lo material. Aunque nos gusten los regalos, ¿me está entendiendo? Entonces, Dios lo que quiere es desatar con mucho mayor poder los dones, los beneficios, las bendiciones divinas que están intrínsecas en esa salvación, escúcheme bien, eclipsando, óigame por favor, la atmósfera en este tiempo, cruzando la atmósfera, interviniendo en la atmósfera. ¿Usted está aquí? Cortando la atmósfera del Cronos, para él investir de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo que es sobrenatural, le voy a dar una revelación ahora tremenda, lo que es una atmósfera sobrenatural es algo que está sobre. Aprendiendo a saber distinguir los tres tiempos que afectan nuestro entorno o nuestro espacio natural. Usted está aquí. Por eso es que es importante que usted entienda su salvación. Usted tiene que entender que su salvación va a ser afectada por tres tiempos, dentro de dos tiempos en la tierra. Uno es Cronos, el otro es Kairos. Y el tercero es Aion. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir, repito, esos tres tiempos que afectan nuestro entorno y ese espacio natural, que no es otra cosa que el Cronos. Y también dentro de ese espacio natural va a haber un momento donde va a haber una intervención divina, que es lo que se conoce como el Kairos de Dios. El momento preciso. Dios ha abierto un portal para un tiempo preciso en este momento. Pero todavía no se ha olvidado de la promesa profética que hizo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, dentro de esos tres tiempos que nosotros estamos llamados a conocer, a saber que afectan nuestro entorno, nuestro espacio natural, hablamos de tres tiempos que eran ¿cuáles? Pasado, presente y futuro, que son tiempos que se van a manifestar en el Cronos, en el tiempo natural que te dije ahorita, que es como lineal. Comprendiendo dentro del pasado, presente y futuro, ¿qué debemos comprender? Escúchame bien. En el pasado, cuando hablamos del pasado, que nosotros fuimos salvados de la pena del pecado. ¿Usted está aquí? O sea, fuimos salvados de la pena y de ese poder del pecado. Porque el pecado, escúcheme, el único poder que tiene es el que usted le da. ¿Usted está aquí? Por ende, en el tiempo pasado yo fui salvado de eso. Estoy siendo, en el presente, estoy siendo salvado, escúcheme bien, de lo mismo cada día de mi vida. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso está intrínseco en la salvación. Yo sigo siendo salvado. Yo fui salvado, pero sigo siendo salvado. Y en tiempo futuro seré salvado de la presencia del pecado.
¿Usted me está entendiendo? Entonces, no solamente fui, no solamente estoy, sino que voy a seguir siendo salvado consistentemente en la medida que yo cuide mi salvación con temor y temblor. Dios se va a encargar de que yo siga salvo. Entonces, cuando yo puedo entender esto, puedo entender esos tres tiempos de que fui, estoy y seré siendo salvado. Entonces yo provoco quitar de mí, y usted debería aprender a quitar de usted todo gnosticismo, como te dije, espiritual, y toda ambigüedad en nuestros comportamientos y expresión de palabra. O sea, una persona gnóstica es una persona que no es que no sea cristiano, es que es un cristiano que no cree. O es un cristiano que tiene los principios distorsionados como debería tenerlos por causa de la palabra de Dios. Eso es un gnóstico. Cuando usted lee la Biblia, y la Biblia habla de los gnósticos, habla de gente que fueron cristianos en un momento dado, pero se separaron de los cristianos reales, los que verdaderamente postulaban a Cristo, y ellos comenzaron a llevar unas enseñanzas equívocas, distorsionadas, convirtiéndose en ¿qué? En pseudocristianos, como te enseñé, que eran cristianos falsos, ¿no? Y ese gnosticismo los lleva a ser cristianos ambiguos. ¿Por qué? Porque sus comportamientos no son conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos está aclarando todas estas cosas porque Él está viendo cómo está su pueblo y cómo está decayendo su pueblo. Escúchame, esto es un mensaje, no es solamente para esta iglesia, esto es un mensaje para la iglesia en pleno. Entonces, nosotros tenemos que, entendiendo nuestra salvación, entendiendo el propósito de nuestra salvación y lo que ella encierra, estamos llamados a quitar de nosotros ese gnosticismo espiritual para no caer en esa ambigüedad espiritual también, escúcheme bien, y esa distorsión en nuestros comportamientos. Entonces, cuando usted llega a ese punto de estar en ambas circunstancias, o sea, siendo una persona gnóstica con ambigüedad espiritual, usted llega a enajenarse espiritualmente. Usted llega a un entenebrecimiento espiritual. ¿Por qué, obispo? Porque entonces puedo venir a la iglesia y no me importa el pecado que cometa afuera, porque nadie lo sabe. No me importa el pecado que yo cometa cuando nadie me ve. Pero no entienden que dentro de tu salvación, que fue Dios el que te la dio, Él sí te está viendo. Tú no me ofendes a mí, tú ofendes a Dios cuando tú pecas. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando yo entiendo mi salvación y puedo entender las tres atmósferas que cubren mi salvación, ¿por qué? Porque yo tengo que saber con claridad espiritual cómo me debo comportar en el cronos, teniendo la salvación, qué yo debo expectar en mi kairos, cuando tengo un tiempo oportuno con Dios y cuando Dios abre ese tiempo específico y oportuno para mi vida, poderlo ¿qué? Alcanzar. ¿Por qué? Porque el kairos, distinto al cronos, es un tiempo de investimiento certero. No es en cualquier tiempo. ¿Usted está aquí? Volvemos a lo mismo. Por eso es que usted tiene tanto cristiano pecando. Porque no entienden, sus comportamientos limitan el kairos que usted debería tener en un tiempo específico. Y los griegos de antes, cuando hablan de kairos, la imagen que usted debe tener es una persona, porque habla de tiro al blanco, es una persona que ala una flecha y tiene que pasarla por entre medio de una diana pequeña. Si la mete o la metía por esa diana, eso era un tiempo oportuno, exacto, certero. Entonces Dios va a investir espiritualmente, eclípticamente, de manera certera en mi cronos, cuando yo tengo un comportamiento conforme al deseo del corazón de Dios, y Él va a abrir puertas y ventanas de kairos en momentos específicos. Y escúchame, quien tiene la oportunidad de abrir eso
es usted. Todo lo que usted ate aquí, se ata allá. Todo lo que usted desate aquí, allá también usted lo desata. Pero su vida espiritual no puede ser basada en un comportamiento desvirtuado o equivocado. En el cronos, que es donde usted, la atmósfera donde usted vive. ¿Por qué? Porque el primero que invirtió su vida de manera eclíptica cuando usted recibió a Cristo fue Él. Por eso ya usted no pertenece a este mundo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo quiere que tú pienses que donde tú vives es aquí y lo que tú vas a alcanzar es aquí y no puede ser alcanzado de otra manera. Entonces, ¿qué hace el Cronos? Te limita. Porque en el Cronos lo que hay es limitación. Pero cuando tú entiendes esto, tú buscas la manera, tus comportamientos, tu expresión de palabra, no es contraria a la Biblia, vas a confesar lo que habla la Biblia, vas a declarar lo que dice la Biblia, te vas a comportar como dice la Biblia, vas a ser obediente como dice la Biblia. Entonces Dios te abre una ventana, Kairos, certera, donde se va a manifestar la gloria de Dios, la bendición de Dios, los bienestares de Dios, todo lo que Dios necesita darte, porque te está viendo que tú no mantienes una vida alineada con el Cronos. Dígame una cosa, la salvación que Dios me dio a mí es distinta a la tuya. Las condiciones que rigen la salvación en mí son de más beneficio que las tuyas. Dios abrió una puerta para desatar el milagro más poderoso que se llama salvación. Escúchame, usted y yo somos semilleros. Dios siembra en nosotros semilla de manera continua. Pero usted sabe qué más siembra o qué más deposita: piedras preciosas. Y lo hace de manera continua. ¿Por qué? Porque Dios da semilla y le da pan al que come. ¿Verdad que sí? Y a nosotros nos deposita ¿qué? Piedras preciosas. ¿Para qué? Para dar riquezas a aquellos a los que tú le siembras semilla. Ay, Dios mío. ¿Usted me está entendiendo? Jesus. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Dios mío. ¿Para qué yo quiero ser bendecido yo si yo no puedo bendecir? Entonces, mi bendición no puede provenir de ninguno de ustedes. Mi bendición proviene de Jehová. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, en mi salvación, yo expecto por aquel que me la dio, no por ningún hombre. Su sacrificio, o sea, el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez. Óigame, una sola vez y para siempre, pero yo me tengo que ocupar de que ese para siempre yo mantenerlo. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre. Disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información,
787-349-9065. Entonces, usted y yo debemos entender, escúcheme bien, que la cosecha de este tiempo ya está preparada y está lista para ser recogida por aquellas personas que entiendan su salvación para poder dar salvación a las demás personas. Ser cristiano es ser efectivo contigo mismo. Ser cristiano es no pisotear la sangre de Cristo, tú. Ser cristiano es ser una persona que ame a Dios de tal manera como Dios te amó a ti, que da su vida por Él. Con todo, escúcheme, con toda la imperfección humana que usted y yo podamos tener. Pero ¿qué hacemos con la imperfección humana? La vamos sometiendo, la vamos sujetando. No me caigo en el mismo pecado consistentemente. Porque eso es lo que quiere y eso es lo que pretende el Cronos. Los griegos tipificaban el Cronos como una serpiente de 3 cabezas. Era hombre, cara de hombre, cabeza de toro y cabeza de león. Eso es lo que significa el Cronos. Para los griegos, un dios que bregaba con la agricultura. ¿Qué usted cree que está haciendo el diablo con la agricultura a nivel del mundo hoy día? Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertar, como leímos en Guaynabo, del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos el mensaje. Entonces, el Señor está preparando, conforme a esta escritura, está preparando obreros avivados espiritualmente para recoger la mies, que ya está lista, que ya está preparada, obreros avivados internamente con el fuego del Espíritu Santo, para quemar toda cizaña que esté saliendo con la cosecha. ¿Alguien me está entendiendo? Obreros, escúcheme, y es lo que Dios está tratando de preparar. Obreros que no negocien ni vendan los principios y los preceptos de la palabra de Dios. Que sus comportamientos sean correctos, conforme a la palabra. Usted está aquí. Y así darle al mundo, escúcheme bien, todo lo preciado que usted y yo, el Señor ha sembrado y ha depositado en nosotros para que ellos también lo tengan. Y de esa manera, escúcheme bien, continuar manifestando lo que el Señor ha sembrado y ha depositado. Seguirlo manifestando. ¿Dónde está Jehová? ¿Ah? En el tercer cielo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a su diestra. ¿Usted cree que Cristo se mueve de allí para venir para acá? Porque si eso fuera así, ya Apocalipsis se hubiese cumplido. Hubiese venido en un caballo blanco. ¿Usted me está entendiendo? Pero eso no ha ocurrido. Entonces, Él no está dentro de nuestro tiempo. Su espíritu mora en ti. ¿Por qué? Porque su espíritu no está dentro de nuestro tiempo y está en nosotros. Porque en nosotros es la única manera que Él puede investir de manera continua dentro del Cronos por su espíritu. ¿Para afectar qué? El Cronos. Dios no está dentro de nuestro tiempo. Él inviste en nuestro tiempo. Pero Él sí existe y está dentro de su propio tiempo. Y si el Espíritu Santo está en mí, ¿cuál es su propio tiempo? El Espíritu Santo. Pero no es que esté dentro de nuestro tiempo, Él está en su tiempo. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, que es lo que usted y yo cargamos. Jesus Christ.
Entonces, Él tiene que investir. Cuando tú conoces tu salvación, tú tienes que saber algo demasiado importante y crucial. Cuando tú realmente conoces tu salvación y entiendes que tú estás viviendo en una atmósfera de cronos, que es lineal, que es cíclica, en 4 tiempos en Puerto Rico, tú tienes que entender algo bien importante. Como Él está en su tiempo dentro de ti, Él sabe lo que te va a pasar a este mismo día el año que viene. Él vive dentro de su propio tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de Dios es secuencial, te dije la vez pasada, y temporal en nosotros. ¿Dios se manifiesta todos los días en tu vida? No. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta de manera secuencial y temporal. ¿Cuántos han orado por una semana y no oyen la voz de Dios? Entonces no digan que sí. Usted está aquí. ¿Cuántos han orado por alguien que no se sanó? Pues no se manifestó. ¿Por qué usted cree que no se manifestó en el momento que se supone que se manifieste? Porque tú tienes duda de tu salvación. Porque si tú no tuvieras duda de tu salvación y entendieras que tú eres en un cronos lineal, lo que Dios hizo ayer es lo mismo que puede hacer hoy. Lo que puede hacer hoy es lo mismo que va a hacer a esta misma fecha el año que viene. Porque Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él vive en un eterno. Porque Él vive en su propio tiempo. Él no vive en nuestro tiempo. Pero sabe cómo investir para poder manifestarse en nuestro tiempo lineal. Miren, mis hijos, yo he vivido tan lindo esto. Escúcheme. Entonces, si la vida de Dios es secuencial y temporal en nosotros, ¿qué quiere decir esto? Que su relación con nuestra secuencia temporal, que es todo a la vez, en nuestro cronos es secuencial y temporal, pero en el tiempo de Él es todo a la vez. ¿Qué quiere decir eso, obispo? Que lo que tú estás esperando que Dios te dé, en el tiempo de Él ya se dio. La pregunta mía es, dentro de tu salvación, ¿tú crees eso? ¿O todavía eres un gnóstico? Qué bendición que sigues conectadito ahí. ¿Cómo te pareció la enseñanza? Poderosa, ¿verdad? Una enseñanza que te edifica, una enseñanza que te pone en la posición de poder entender tu salvación, aquel que nos dio la salvación, que nos fue nuestro Señor Jesucristo, y aquel que al habernos otorgado la salvación nos exhorta a que la cuidemos con temor y temblor en el nombre poderoso de Jesús. Espero que las anotaciones que haya hecho en tu carpeta o en tu libreta sean de mucha bendición y que las puedas estudiar y las hagas rema en tu espíritu para que sigas creciendo, avanzando, poseyendo, conquistando el deseo del corazón y la voluntad de Dios para tu vida. Así que quiero decirte y darte el agradecimiento a todas aquellas personas que nos han estado contactando programa tras programa, que han estado ahí y que se han edificado con las enseñanzas que hemos podido dar de parte del Espíritu. Así que agradecidos de parte de nuestro ministerio a ustedes por esa sintonía. Así que es importante que usted sepa que nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook, Afírmate, o YouTube, CRFPP, que es nuestra iglesia, nuestro ministerio, para que usted pueda a través de la página poder seguir recibiendo o haciendo, ¿verdad?, su aportación de su opinión para nosotros poder seguir mejorando y seguir haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. Así que esto ha sido todo por esta noche, así que te esperamos la semana próxima para que te conectes a esta segunda parte de Hablemos de Salvación. Sé bendecido y recuerda que Jesucristo es el Señor.